Le damos la bienvenida hasta ahora al doctor Jero de Cuba García, médico especialista en salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Qué gusto saludarlo, doctor Jero de Cuba, muy amable como siempre. ¿Cómo está usted? Buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. ¿Cómo está analizando la presente semana? Antes de hablar sobre un tema de actualidad, ¿no? Usted ha escrito esta semana sobre la alerta por sarampión, que va a ser el tema con el que vamos a cerrar el comentario, pero me gustaría un poco echarle una mirada a lo que ha pasado en la presente semana. Creo que son tres los temas políticos resaltantes. El primero de ellos tiene que ver con la firma del contrato Perú, gobierno-gobierno para el tema de Chavimochi. Ese es un tema, creo que hay que resaltarlo, porque Buenas nos abre una noticias. oportunidad de inversiones enormes para el país. El segundo aspecto que hay que señalar es el cambio de ministros. Y aquí también hay que resaltar el aspecto de la designación de dos ministros, tanto el de Economía como el de Energía y Minas, que de alguna manera le dan coherencia a la orientación inversionista que le está aplicando el gobierno. Y el tercer aspecto creo que es determinante ha sido la acusación, la aprobación en la subcomisión de acusaciones constitucionales del tema de la Junta Nacional de Justicia por por el asunto de los 75 años de un señor miembro, una señora miembro de esa Junta Nacional de Justicia. Creo que esos tres aspectos han conmocionado de alguna manera. Primero, en el sentido positivo, digamos, inicial, pero pues, la gente esperaba quizá una remoción mayor del gabinete, pero creo que los temas esenciales, el tema económico, creo que han movido esta semana. Y aquí la novedad es que el primero tal hora continúa fuerte en el timón del Ejecutivo y los ministerios sociales también se han mantenido en su lugar. ¿Qué es lo que podría ocurrir en esta etapa, no? Lo que podría ocurrir es que las expectativas que ha generado la designación del ministro Arista, por ejemplo, no se cumplan o que se le pueda reclamar al gobierno que no tiene una política que dé continuidad a sus acciones. Ambos aspectos espero que el ministro Arista presente un programa pronto, un plan de trabajo pronto y que pueda desvirtuar todos esos temas que mueven de alguna manera la controversia. Ahora, doctor Aquí Cuba, quizá, sí, dígame. sí, a propósito de lo que usted señala, ¿no? Que genera bastante expectativa la designación tanto del ministro Arista como la del ministro Rómulo Mucho, ¿no? Dos carteras consideradas claves en momentos en que la economía necesita una reactivación, ¿no? Y usted también ha dicho, ¿no?, que se reafirma en la presidencia del Consejo de Ministros Alberto Otárola, ¿no? ¿Por qué le planteo este tema? Porque mucho va a depender también de la decisión política del gobierno. Los ministros pueden tener las mejores ideas, la mejor voluntad, la mejor capacidad de establecer sus políticas, ¿no? En el caso de Energía y Mina conocemos, ayer lo ha dicho, he conversado yo con el ministro Rómulo Mucho ayer, él está abierto a ir a Arequipa, visitar, conversar con los dirigentes, explicar las bondades del proyecto, los beneficios, el desarrollo que se tiene que hacer en toda la zona del Valle del Tambo. Es decir, trabajo articulado. Pero esto depende mucho de la decisión política del gobierno, del acompañamiento del gobierno, de la sintonía que pueda tener un ministro con el presidente del Consejo de Ministros y con la propia presidenta de la República. No sé qué piensa usted. Yo creo que la decisión del más alto nivel está dada debido a que también han cambiado al Ministerio del Ambiente. Esto tiene mucha importancia, habida cuenta de lo que usted acaba de señalar, las acciones que queda el ministro de Economía, de Energía y Minas en el sector, no solamente en el tema de Arequipa, sino también en el tema de Conga, en Así es, Cajamarca. que lo ha dejado Creo que abierto, esos ¿eh? Sí. dos, sí, exactamente, creo que esos dos aspectos juegan, digamos, en pared con el Ministerio de Ambiente y también con una oposición madura que puede existir ahí, que se pueda conversar y llegar a un buen puerto. No nos olvidemos que el año 2024 es un año crucial para el Perú. Es el año en que vamos a inaugurar el puerto de Chancay. Y el fenómeno Chancay ahora está ya en el debate. Tardíamente, creo yo, debió debatirse antes, y ahora estamos pensando no solamente en el tema de seguridad, sino en servicios, en tema de sanidad, una serie de aspectos que se requieren para que ese puerto funcione a plenitud. Además
de vías de conexión interna. Era lo que hablábamos en este espacio, era el Chancay hacia adentro, ¿no? Porque eso es un tema que implica mejorar las vías de comunicación, etcétera, etcétera. Pero eso también va el tema de APEC. No nos olvidemos que también el Perú está en la PEC y en este año le toca al Perú ser anfitrión. Tenemos una visita también de la Unión Europea, que es la OCDE, el mes de marzo. O sea, yo creo que el presente año es muy importante para el Perú y creo que es justo que se haya hecho algunas modificaciones en la misma orientación. Lo peor hubiese sido que este espacio sea copado por sectores que no creen en la inversión o no creen en la mirada hacia el exterior del Perú. Creo que esa es la expectativa. Ahora, es evidente que siempre habrá algunos sectores que recuerden el paso del ministro Ariste por el periodo Merino y que tengan, como se dice, un pequeño resentimiento al respecto y critiquen sin tomar en cuenta el contexto nuevo que existe en el país este año 2024. En ese contexto nuevo, naturalmente también vamos un poco a tener que acelerar las cosas, ¿no? Porque hay proyectos, no solamente en el sector minero, ¿no? Hay otros proyectos que se tienen que impulsar. Estamos cerca, por ejemplo, del inicio de las clases y hay mucha preocupación por el tema de infraestructura educativa. En el tema de salud, que usted lo conoce bastante bien, también hay la necesidad de acelerar algunas cosas para efectos, sobre todo el tema de vacunación, el tema de qué se presenta con el dengue y otros temas que se presentan, y así por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos un Mire, niño débil, es cierto, un niño débil, a Dios gracias, pero no solamente echarle la mirada a sectores que son considerados claves o estratégicos, sino en su conjunto, cuál va a ser la mirada del gobierno hacia adelante. yo creo que ahí va a ser muy importante el rol que tenga el presidente del Consejo de Ministros, porque él es el articulador con todos los sectores y en el momento en que el Perú, por ejemplo, el año 2023 ha recuperado el segundo puesto como nivel de exportador de cobre en el mundo, en el momento que comienza a ingresar otra vez el canon minero, es obvio que esto debe traducirse de alguna manera en estos asuntos sociales que se señala. Por otro lado, hay impulso para mejorar el tema del sector salud, hay temas que se han tratado, exactamente igual ocurre en el sector educación. Sin embargo, deben ser indicadores que deben seguirse día a día para que los ministros de estos ramos sociales puedan aprovechar el último centavo que se tenga. No sería lógico que reciban dinero y que no sea ejecutado, o que los gobiernos locales que reciben el canon que se produce no sean auditados correctamente para que el uso de estos se destinen a fines sociales que la población requiere. Por otro lado, también hay una conjunción muy interesante en el nivel local. Creo que la mirada que debe tener el gobierno en esta etapa es la mirada local, la mirada de los distritos. Creo que ese es un aspecto esencial, porque en el nivel macro, si es que las políticas se mantienen con esta mirada optimista que ha dado estos cambios de ministros, creo que debería traducirse en el nivel local, porque es ahí donde finalmente se ve si las políticas llegan allí o no, o si es que se traduce simplemente en un crecimiento económico sin desarrollo social. Por eso es que creo que los aspectos sociales a tomar en cuenta aquí son fundamentales. El tema también de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que es otro factor que se tiene que hacer un enfoque ya multisectorial, ¿no? Y creo que en realidad hay que enfrentarlo de una manera ya frontal y hay que exigirle no solamente al ministro del Interior, ¿no? Sino de manera multisectorial cómo enfrentamos eso, porque en realidad ya se está tornando más peligroso de lo que nosotros pensamos. Mire, y usted señaló un tema esencial. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que se tiene que atacar en los determinantes sociales en los distritos, o sea, abajo. ¿Por qué? Porque primero que la misma gente conoce quiénes son los delincuentes y quiénes, dónde viven, etcétera, la misma población. Y ellos se mueven, como se decía en épocas pasadas, como peces en el agua, porque son amigos, son conocidos, pero la situación
estructural, digamos, del distrito favorece a eso. Además, no nos olvidemos que esto va ligado a la política. Hemos hecho con este tema del impedimento de la reelección, hemos permitido que muchos candidatos a alcaldía candidaten sin estar en partidos nacionales, sin estar inscritos en grupos, sino por el simple hecho de que tengan dinero para hacer campaña, sin haber estudiado con claridad cuál es la proveniencia de ese financiamiento. Entonces eso ha hecho que de alguna manera todavía sea complicado luchar contra la criminalidad en el nivel local. No nos olvidemos eso es muy importante, el gran daño que se hizo a la política en los años del expresidente Vizcarra, en el que prácticamente se destruyó la escuela política, prácticamente se destruyó la carrera política, y por otro lado se permitió de alguna manera que gente informal pueda acudir a estos puestos, que son esenciales. Un alcalde es quizá el puesto más importante que tiene el país, porque el alcalde es el que hace la mezcla óptima de los diversos aspectos sociales para el desarrollo local. Y en el desarrollo local es donde se traducen las mejoras o las protestas ciudadanas. No es en el nivel político grande donde se ve cómo se aplican las políticas, sino en lo que vive y cómo vive el ciudadano común y corriente. Eso es lo que tenemos nosotros que comprender, que ese espacio político debe ser cubierto con los mejores vecinos, con los mejores ciudadanos, deben participar en escuelas políticas previas a ser alcaldes, de tal manera que cuando ocupen ese cargo se den cuenta que el dinero que se recibe, producto de una serie de políticas estructurales grandes que tiene el país, ese dinero debe ser bien utilizado para el bienestar de la población, y también debe ser fiscalizado para evitar que en esos niveles se produzca corrupción. Creo que ese espacio no se ha visto porque los alcaldes no han tomado en cuenta la amplia participación social que pueden tener ahí, no solamente en educación, en salud, también en el tema de seguridad ciudadana, y inclusive en aspectos de inversiones para el desarrollo local, por modelos que deberían involucrar a la población. La experiencia, por ejemplo, de los núcleos ejecutores que se hicieron en los años 90, debería ser muy bien implementado por los alcaldes distritales para involucrar a la propia población en proyectos de inversión pequeños o medianos en esa zona. Creo que el tema es un cambio de actitud en la gestión y aprender a mirar al Perú desde abajo, desde los espacios locales, y no como hacemos hoy día, que se mira todo desde Lima. Doctor Cuba, aprovecho la oportunidad porque usted ha escrito esta semana sobre OPS, la Organización Panamericana de Salud, vacunación, alerta por sarampión, ¿no? Y esto también tiene que ver porque esta semana el Ministerio de Salud detectó un caso de sarampión en una niña de 10 meses de edad en un distrito de Surco, que está ubicado en el sector sur de Lima, y que ha sido confirmado a través de pruebas de laboratorio del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Me gustaría conocer su opinión y cómo está mirando este tema, ¿no? Sobre todo para brindar la información adecuada a la población. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Es una de las más contagiosas que existen y los niños se contagian rápidamente. Felizmente, el sarampión tiene una vacuna que debe ser aplicada al año y a los 18 meses, y esto es ya de por vida. Sin embargo, la estrategia de vacunación ha caído muchísimo en los años pasados, y quiero que la gente comprenda que vacunar es todo es un complejo, digamos, porque requiere muchos aditamentos que se tienen que afiatar para que funcione, es como una estrategia. ¿Y por qué es así? Porque tienes que tener cadena de frío, tienes que tener vacunadores, tienes que capacitar personal, tienes que conocer cuáles son los niños que han nacido, en qué domicilios viven, para que acudan a la vacunación, dónde están situados, georreferenciados, como se dice también. Es decir, es una tarea grande que crea un sistema de vacunación. Cuando un sistema así se cae, toma mucho tiempo recuperar. Le quiero expresar que hemos tenido cobertura de vacunación muy bajas, que bordeaban el 50%. Recién este año 2023, con grandes esfuerzos, se ha llegado a un 65% de vacunación en la segunda dosis, o sea, decir, ya el niño protegido.
Este 65% es muy bajo, todavía no dejan niños que son susceptibles a enfermar. Según el propio reporte que ha hecho el Ministerio de Salud, hay más de 888.000 niños que podrían ser susceptibles a enfermar de sarampión. ¿Esto qué significa? Que esta tarea que se avanzó drásticamente el año pasado, de tratar de levantar, se levantó en 11.5 puntos por ciento la cobertura de vacunación, todavía es insuficiente. Deberíamos llegar a lo que se señala en los documentos de la OPS, que deberíamos llegar al 95% de niños protegidos. ¿Y cuál es la razón Esto por la que no se cumple, doctor Cuba? porque todo el sistema estaba desarticulado. Y cuando se desarticula el sistema hay que juntarlos. Y eso toma tiempo para poder mejorar la cadena de frío, poner el personal, preparar a los profesionales, sobre todo saber dónde están estos niños que faltan vacunar, etcétera. Todo es un sistema que ya toma tiempo. Y claro, eso a fines del año pasado se ha trabajado intensamente. Este año se está en ese proceso, pero aún el caso es, todavía nos falta aumentar la cobertura. Pero el segundo tema que hay que trabajar aquí duramente es el trabajo con la población, los determinantes sociales en salud. ¿Qué requiere esto? Que la población aprenda y comprenda que la vacunación en estos casos es sumamente importante y ellos mismos contribuyan a la vacunación. Lamentablemente, por el tema del COVID, hemos tenido una enorme proliferación de gente que está en contra de las vacunas y la gente ha generalizado sin darse cuenta que hay vacunas que tienen años atrás ya de trabajo en el que hemos logrado éxitos. Por ejemplo, le quiero expresar algo. El año 2017, América Latina en su conjunto había sido declarada como libre de sarampión y eso era una excelente noticia. Sin embargo, a partir del año 2019, 2021, ya en la pandemia, se ha encontrado casos de sarampión en otros países de América Latina, en misma Europa y en Estados Unidos. Y esto debido a que la gente bajó la guardia en el tema de la vacunación y ha hecho que el Perú se tenga que preparar también frente a los casos importados, gente que viene del exterior y nos trae el virus al Perú, donde ya lo teníamos libre de sarampión desde el año 2003, porque ya luego no hemos tenido casos de sarampión. También hay que tomar en cuenta que el Perú el año pasado ha recibido más de 250.000 turistas, 2.500.000 turistas, que es una cifra enorme, que debe funcionar adecuadamente también nuestra sanidad internacional, el monitoreo de la gente que viene del exterior, etcétera, para evitar que esos casos febriles que se presenten en estos niños que vienen de fuera o adultos no se contagien, porque en otros países esta vacuna tiene más baja cobertura todavía que la que tenemos en el Perú. O sea, hay dos aspectos esenciales aquí. Por un lado, tenemos que tener un muy buen cuidado en nuestras fronteras para el tema de los casos importados, pero por otro lado tenemos que internamente afianzar nuestras jornadas de vacunación de tal manera que a fin de año tengamos el 95% de nuestros niños protegidos contra el sarampión. Y hay que tomar en cuenta que cuando aplicamos la vacuna contra el sarampión, no solamente el sarampión, sino también el sarampión, rubiola y papera. ¿Y dónde se realiza la vacunación? En el primer nivel de atención. ¿Y qué pasó con nuestro primer nivel de atención en el año 2020 por el exministro Víctor Zamora? Casi lo cerraron. Entonces, es obvio que todo este sistema de vacunación se cayó enormemente. Eso es importante que se conozca. En la gestión de Víctor Zamora, que siempre aparece en los medios, pontifica sobre el tema, ¿se cerró el primer nivel de atención? El primer nivel de atención en el tema de la pandemia, y cerrar el nivel de primera atención fue precisamente cerrar los sistemas estos de vacunación que son muy difíciles de armar. A partir de esa fecha se han ido recuperando espacios, a tal punto que el año pasado estábamos en una cobertura de solo 53%. Este año se ha llegado al 65.5%, al año 2023. Es insuficiente. Todavía se tiene una senda de crecimiento y esperamos que al final de este año se logre la meta, que es 95% de niños protegidos en el país. Claro, pero tiene que ir de la mano con el mejoramiento en el primer nivel de atención, que es donde precisamente se aplica el esquema que usted menciona. Y usted lo ha dicho con claridad, es el primer nivel, y en este caso se viene trabajando actualmente en el Ministerio, lo que son los nuevos modelos de redes integradas de salud, que requiere aquí sí enorme participación social, y esto va a ser la adhesión de la población, porque si la madre no quiere vacunar a su hijo,
si la madre cree que la vacuna le va a hacer daño a su hijo, no lo va a llevar a vacunar, porque el niño no decide por sí mismo, es un niño de 1 año y de 18 meses. Esto es importante que la familia en su totalidad tome conciencia de esto, la sociedad, las comunidades tomen conciencia de esto. Pero además es importante aquí también el tema de la política intercultural, porque es necesario que todas esas estrategias de vacunación se vuelvan a levantar bajo la pertenencia cultural, de tal manera que no se piense que esta vacuna tiene alguna intencionalidad detrás contra ellos, sino al contrario, tengan confianza de que esto salva vidas y que este caso de esta niña que felizmente no ha tenido desenlace fatal, esta niña no exista más en todo el Perú a través de una campaña masiva de vacunación que se tiene. Ahora, Y hay que tomar en cuenta que no es solo resaltar que tenemos la vacuna contra el sarampión, tenemos 17 tipos de vacunas para 26 enfermedades, entonces hay que resaltar en general que se cumpla con el esquema regular de vacunación. ahora, ¿es un tema presupuestal o es un tema ya de gestión propiamente, doctor? Aquí hay dos voces grandes, unos que plantean que como esto ha ocurrido hay que declarar en emergencia. Eso es falso, no es necesario declarar en emergencia por un motivo esencial, es un tema de gestión. Ahora, ¿cuándo declararíamos emergencia? Cuando esto hubiese escapado de las manos. Hoy día el Ministerio de Salud tiene los lotes de vacunas correspondientes para los niños que faltan vacunar. Es decir, si esto se hace una gestión persistente desde los gobiernos regionales, que son quienes vacunan, los centros y puestos de salud que están a cargo de los gobiernos regionales y el gobierno nacional en Lima Metropolitana con normas y fiscalización clara, yo creo que las metas del 95% se puede cumplir. Pero por otro lado hay la mirada que se cree, que se dice, no, el gobierno ya se le escapó de las manos el tema de no solamente del dengue, sino ahora del sarampión, y quizá hoy aparezca otras enfermedades más, debido a que hay que declarar en emergencia para tener más presupuesto. Eso es una solución que en este momento no es viable. Nunca en el Perú se puede descartar una emergencia sanitaria debido a la variabilidad y diversidad que tiene el país, pero para este tema y en estas circunstancias eso es innecesario. Muy bien, doctor Urgebre Cuba. Yo le agradezco la amabilidad, como siempre, de compartir a través de RCR y La Semana. Muy amable, muy gentil. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias.